Muy buenos días, qué bendición los que estamos en este lugar, qué bendición los que nos estamos por la internet. Saludamos de una manera muy particular a nuestro pastor que no se encuentra con nosotros, a quien le amamos, y que la gracia y el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea en él ahora y siempre. Familia Agua Negra, muy buenos días. Sabemos que hoy estamos en transmisión directo con ustedes. Les amamos, les extrañamos y bueno, ya pronto estaremos nuevamente en ese hermoso lugar. Hacerse un instante, un autoanálisis, no es tan sencillo. O sea, es bien fácil mirar cómo le queda el vestido a la vecina o cómo le fue a la hija del compañero de trabajo en la presentación para la universidad, bueno, cualquier cosa. Pero cuando yo me debo mirar hacia adentro, es un poco más complejo. Siempre lo va a hacer, porque las disculpas de que yo lo estoy haciendo bien o las excusas de que no puedo hacer tal cosa siempre van a aflorar. Cuando Satanás le dice al Señor, todo lo que el hombre dará, lo dará por su propia vida, tampoco era mentira, también era real. O sea, el hombre, mientras no se ha tocado de una manera personal, es como un poco más resistente. Y saben, esa es la parte que hoy quiero que hablemos. ¿Sí? El tema se llama ¿y si él lo dice? Yo recuerdo que cuando era niña tenía que ir a algún lugar y mi papá me decía, vaya y diga tal cosa. Entonces yo llegaba y decía, mi papá manda a decir. Sí, porque es nuestro dialecto nariñense, manda a decir. Entonces, ese decir, mi papá manda a decir, hacía que la otra persona me obedeciera o estuviera atento a lo que yo le estaba expresando, pidiendo, anunciando. Ahora la pregunta es, ¿estamos atentos a lo que Él dice? Cierra sus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros, un remanente de tu heredad, necesitados de ti, necesitados de tu presencia, necesitados de tu palabra, necesitados de tu verdad, venimos ante tu trono a decirte, Señor, habla, que tu siervo escucha. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra corra en nuestro interior como un río y el nombre de Jesucristo sea glorificado para honra, gloria y alabanza de nuestro Padre Celestial. Señor, renunciamos a tener oídos necios, corazones desatendidos, y nos disponemos, Señor, a permitir que tu palabra crezca en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Quién habló? Dios. El que no es hombre para mentir, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un hombre puede mentir y también puede arrepentirse debido a 1, 2, 3, 10, 15 razones, situaciones, circunstancias, todo lo que usted quiera acomodar al lado de eso. Como hombres podemos mentir, podemos equivocarnos, nos arrepentimos. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido? No le estoy diciendo que se haya arrepentido de pecado. Quedó de dar un regalo y no lo pudo dar. Quedó de hacer una visita y no llegó. Quedó de ayudar, apoyar a alguien y no, se arrepintió. Sencillamente después lo miraron mal y se desanimó. Yo pertenezco a ese club, ¿sí? Muchas veces nuestra lengua es pronta y tratamos de cero, de hacer algo y después nos arrepentimos. ¿Sí? O cuántas veces creemos que encontramos el amor y wow, caminamos en pos de ese amor y nos arrepentimos. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pero Dios no, no es, no, Él sí, Él dijo, Él lo va a hacer, todo lo que el Señor dijo está hecho, pero es tan difícil creer. Parte del hecho de entender, uno dice, sí, Dios, sí, pero es tan complejo creerle, es tan complejo decir, wow, cierto, Señor, yo te voy a creer, voy a caminar en pos de, sí. Hace algunos días alguien me comentaba que tenía una dificultad en su estudio y todo parecía que no, que la dificultad iba a continuar.
y de pronto me manda un mensaje, dice, se solucionó. Y yo me ponía a analizar qué difícil que es cuando Dios dice sí y el hombre dice no. Y Dios te dice sí y el hombre te dice no. Y es mucho más fácil inclinarse por el no que dijo el hombre. Hoy en la mañana hablaba con mi esposo y me dice que el día de ayer estuvo impresionantemente enfermo. Entonces yo me desconversé un momento cuando él me comentó y yo le digo, pero por favor, y bueno, y se viene eso, y luego recordaba toda la palabra de sanidad que él ha recibido. La última vez le dijeron, mientras más prediques de sanidad, más sano serás. Y qué difícil, sí, qué difícil. Él me dice, tranquilícese, Dios lo hará, pero es tan complejo. Es tan complejo porque yo no entiendo el contexto de quién me está hablando, de quién me está diciendo. Hace unos días uno de mis hijos estaba haciendo un trato con alguien y le dice, mire, usted y yo aquí estamos hablando cosas por hablar, espere, yo hablo con mis papás. Y cuando pues, ya habló con nosotros y yo llamé a la persona con la que estaban haciendo el trato, entonces ya todo le dio un vuelco. Y entonces yo he venido analizando todo eso. Si mi papá lo dice, si él lo dice, ¿yo por qué me detengo? Si él lo dice, ¿por qué me es tan difícil creer? Si él lo dice, ¿por qué me es tan difícil caminar en pos de esas promesas? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, dijo Jesús, ¿sí? Porque es tan impresionante saber que dice en el capítulo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego lo enviará. ¿Cierto? Qué sencillo, ¿no? Ahora. ¿Sí? Ahora, vaya, hermana Margarita, al centro y dígale, voy a llevarme este carro porque el Señor lo necesita. Y después se lo enviará. A ver las manos levantadas de los esforzados y valientes que van a ir a decir, el Señor lo necesita. Y no me voy a decir usted, no, que eso era un asno, era un burro, era un pollo. No, es que no era lo que era vaya, desátelo y tráigalo. Y si alguien les dice, usted les dice, no, es que el Señor lo necesita, luego lo enviará. ¿Cuál Señor? Sí, ¿qué está pasando? Entonces ellos fueron, ¿cierto? Me decía, estábamos en un tiempo de oración en Bogotá y un pastor me dice, pastora, vaya a la casa de aquí al lado, llame a una señora y dígale. Yo salgo a correr y timbre y grite, y yo porque no me contestaban y me dijo, se llama Lisset, y le mandaba una razón el Señor. Y yo, Lisset, y cuando yo entraba me dice el pastor, menos mal que no fui yo el que fue a gritar, me manda que dé la razón, pero era que me mandaba que dé la razón, no me dijo vaya y diga. Y esa palabra, y si él lo dice, y si él dijo que tú eras libre, y si él dijo que tú eras sano, y si él dijo que tú eras próspero, y si él dijo que tú te levantabas por encima de toda dificultad o adversidad, ¿por qué nos es tan difícil creerle? Porque si nosotros le creyéramos, camináramos en pos de ello. Si nosotros le creyéramos, no nos detuviéramos. Y una de las maneras de no detenerlos es, levante la mano aquí el que llora cuando siente que algo se está derrumbando. Yo nomás no he sido, qué bendición, ¿sí? El que se ha trasnochado cuando siente que ya no hay solución, ¿sí? El que hace castillos en el aire y también los destruye en la mente. Ahora sí, levánteme la mano con todo el corazón. ¿Cuántas veces usted solamente ha repetido y si él lo dice? Y eso lo ha llenado de gozo. Y eso lo ha hecho dormir. Y eso lo ha hecho sentir tranquilo. Y eso lo ha hecho sentir seguro. Difícil. Es difícil entender si él lo dice. Y hombres van a desatar un pollino. Y la respuesta era, el Señor lo necesita.
Y yo creo que esa es la frase que el Señor quiere que todos los días usted se repita, a usted y a mí, donde Él está diciendo es que yo te necesito. Nosotros decimos el Señor no necesita nada de nosotros, claro que necesita de nosotros, por eso estamos aquí en la tierra, para extender el reino de los cielos, por eso estamos aquí en la tierra, para cumplir el llamado y el propósito para el cual Él nos trajo y nos ha dejado, porque si Él nos quisiera en el cielo ya nos hubiese llevado. Si es que en el cielo usted y yo no hacemos falta para adorarle. En el cielo hay ángeles que adoran y exaltan su nombre, pero nosotros aquí en la tierra tenemos que cumplir una misión, y no podemos cumplir una misión cuando sentimos que la piedra está tallando en el zapato. ¿Usted camina tranquilo con una piedra tallándole, o se saca la piedra para seguir caminando? Eso está pasando. Nosotros no estamos entendiendo que Él nos llamó. El libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8 dice: después oí la voz del Señor. ¿La voz de quién? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea, Él escuchó la voz, y esta es la misma voz que en este tiempo está diciendo: ¿quién irá? ¿Quién enseñará? ¿Quién perseverará? ¿Quién creerá? ¿Quién caminará? ¿Quién no se soltará a pesar de lo que pudiese pasar? ¿Quién cree que soy yo el que estoy hablando? Y si Él lo dice, y si Él lo dijo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Y es muy tremendo el verso 7 donde dice, perdón, el verso 9 donde dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni en su corazón entiendan, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, está diciendo el Señor es que yo te mando a ti a que les hable. Pero cuando yo llevo una razón de parte del Señor a otra persona, yo tengo que comprender que soy yo el primero que tiene que ser edificado, que soy yo el primero que tiene que ser levantado, que soy yo el primero que tiene que creer. Él lo dijo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ahora estamos viviendo tiempos en los que lo único que a usted y a mí nos puede sostener es: Él lo dijo. A mí cada vez que me dicen su país, Colombia, va para atrás, yo digo: no, Señor, mi país, Colombia, va para adelante, porque Él dijo que ese era el tiempo de la paloma en mi país, que ese era el tiempo del Espíritu Santo en mi país. Pero entonces ya llega una resolución y otra. Me enviaban algo que en el Congreso se está viendo la necesidad de creer que los niños pueden tener relaciones sexuales con los adultos. Por favor. Y que la están queriendo aprobar, que al niño tienen, o sea, cosas que yo decía: Dios mío. Y lo único que yo podía decirle era: Señor, tú has dicho que no, tú has dicho que no. Se levanta una niñez santa donde la pedofilia la quieren aprobar. Por favor, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de que Él lo dijo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46 y 48, dice la escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando mi fundamento no está basado en lo que Dios dice, va a venir destrucción. Cuando mi fundamento no está solidificado en lo que está escrito, no va a prosperar. O sea, todo lo que yo haga en la vida, todo de lo que yo decida moverme, depender, caminar, tiene que estar basado ¿a qué? A Él lo dijo.
A Él lo dijo y yo voy a caminar. Y si Él dice, Él lo dijo y parece que todo fuera al contrario y parece que nada pasara, no significa que no va a pasar. Como hemos hablado, nosotros vemos la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, lleno de hombres y mujeres con debilidades, de hombres y mujeres con frustraciones, de hombres y mujeres en pecado, de hombres y mujeres en derrota, pero que caminaron en pos de Él lo dijo. ¿Por qué los israelitas dieron 7 vueltas a Jericó? Porque Él lo dijo. Sí, no hubo otra razón. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Por qué María se embarazó de Jesús? Porque Él lo dijo. ¿Por qué Pablo decidió obedecer la voz del que le habló sin verlo? Porque Él lo dijo. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Porque es que cuando Él lo dice, yo voy a obedecer. Cuando Él lo dice, yo voy a prosperar. Dicen que las empresas, en algún momento, alguien buscó quien trabajara. Y entonces le llevaron cientos de hojas de vidas de gente preparada, personas sobreperfiladas, personas con el perfil, y todas las desechaba. Y de pronto llegó alguien que le dijo, mire, yo tal vez no sé hacer mucho, pero solamente hay una cosa que puedo hacer. Y le dijo, yo sé hacer caso. Ese fue el contratado, el que sabía obedecer, no el que sabía muchas cosas, no el que estaba tan preparado, sino aquel que sabía hacer caso. Y ese fue el que entró a trabajar. Ahora mi pregunta es, ¿será que nos estamos quedando de la bendición del Señor porque nos estamos olvidando de que Él lo dijo? Y es un fundamento básico y tan sencillo que el Señor dice que aquel que escucha las palabras y las hace es semejante al hombre que construye sobre una roca, lo cual nadie va a mover, nadie va a destruir, nadie va a dañar. Pero el que escucha la voz de Dios, pero no entiende quién es el que lo está diciendo, ni hacia dónde me está encaminando lo que Dios está diciendo, entonces es semejante a un hombre imprudente, donde va a venir todo y lo va a dañar, lo va a golpear. Sostenerse en lo que Dios dijo que haría de mi vida, sostenerse en lo que Dios dice que son mis hijos, sostenerse en lo que Dios dice que es mi llamado o dice que es mi ministerio, no depende de Dios. No depende de las situaciones, no depende de las circunstancias, no depende de lo que otra persona me quiera entregar, depende de lo que yo decidí creer, depende de lo que yo decidí caminar. He escuchado un testimonio de una mujer cuyo esposo murió y después de muerto dijo no y no y no, porque el Señor dijo que este hombre iba a hacer esto. Y lo llevaron donde, creo que era donde Rey Jamón, y él resucitó. Después de ya haberle sacado los intestinos que le sacan para enterrarlo, resucitó. Resucitó Lázaro después de 4 días. Resucitó porque Él lo dijo. Él dijo que su vida era en victoria. Él dijo que usted podía salir de la opresión. Él dijo que toda necesidad económica se iba a acabar en su vida. Él dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará. Sí, Él lo hará, pero sí estamos edificando nuestra vida en esa roca. Sí estamos creyendo en nuestra vida en ese mover del reino. Sí estamos convencidos de que si Él dijo para mi vida, yo no me voy a soltar. Si Él dijo para mi vida, yo voy a creer. Si Él dijo para mi hogar, para mi ministerio, o seguimos dudando. O le estamos buscando una disculpa a todo lo que Él dice. Él dijo, vengan a mi mesa, vengan y coman, deleítense de mi victoria y deleítense de mi bendición. Pero yo estoy yendo en pos de esa palabra. El Evangelio de Mateo, el capítulo 22, nos habla de una historia que yo creo que día a día pasa en nuestra vida, que día a día, porque es que lo único, perdóneme que se lo diga así de claro, lo único que usted tiene de Dios para su vida es su palabra. Nada más. O cuénteme usted qué más tiene de Dios. Usted no tiene algo escriturado, ni un papel firmado en la notaría. Lo único que Dios dio para usted y para mí es una palabra. Las situaciones que tanto yo estoy creyendo en esa palabra. Mateo capítulo 22, verso 1 dice:
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados. El convidado soy yo, diga por favor. He aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pues en un pare. El Señor dice en su palabra que Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, que lo tuvimos por herido de Dios y abatido, mas el molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿No? Está diciendo: restauro tu paz, restauro tu sanidad, restauro tu vida. Y ese es el gobierno al cual el Padre está invitando. Esa es la boda a la que Él está diciendo: todo está listo. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Imagínense al que venía con la invitación, lo mataron. Dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mi amado, no vaya a ser cosa que usted y yo no seamos encontrados dignos de recibir esa victoria que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Entonces Él dice: y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Miren qué tremenda esta situación que nosotros estamos viviendo. Hay una boda, hay un plan, hay una victoria de Cristo preparada para usted y hay una victoria de Cristo preparada para mí. Hay una mesa servida y Él nos está invitando, pero nosotros siempre buscamos las disculpas. ¿En qué consiste las disculpas? En buscar hacer las cosas en mis propias fuerzas, en buscar hacer las cosas a mi propia manera, en que yo muchas veces analizo y hago lo que creo que es correcto, porque me acostumbré a tomar determinaciones sobre mi propia vida y nos estamos olvidando que yo tengo que hacer lo que Él dice. Yo tengo que hacer lo que Él manda. Yo tengo que caminar en pos de lo que Él llamó, de lo que Él determinó. Ahora yo le puedo decir en qué lugar de la invitación usted está. ¿Está en el lugar de sacar la disculpa? ¿Está en el lugar de seguir luchando en sus propias fuerzas? O más aún, de callar la palabra de Dios, porque dice que fueron unos y los mataron. Ni siquiera quisieron recibir la palabra que Dios había preparado para ellos. Dice, y los mataron. Y entonces dice que el Señor se enojó y dijo: bueno, entonces estos ya no sirven, no quieren, estoy haciendo una boda para la gente equivocada. Y entonces desecha a todas esas personas. Ahora vayan y busquen a otros que no han creído. Por eso la Escritura dice que muchas veces los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, porque a veces yo ya sé tanto, yo ya conozco tanto, yo ya puedo tanto, que creo que yo puedo volverme a mandar a mí. Y usted y yo no tenemos el conocimiento perfecto para poderme mandar a mí. Tenemos algo que se llama libre albedrío, que Dios los respeta y que muchas veces es nuestra peor destrucción. Muchísimas veces ese libre albedrío nos lleva a nosotros por el camino errado, nos lleva a nosotros por nuestras propias decisiones. A Dios gracias, Él
por su infinita misericordia, nos sale al camino y nos detiene y nos dice: no, es que yo no te dije que hagas eso, es que yo no te dije que hagas lo otro, es que yo no te dije. Es el tiempo de volver a ese fundamento de hacer lo que Él diga. Así nosotros podamos o no podamos hacerlo. Es el tiempo de volver a creerle: Señor, tú me estás enviando. Y si tú me estás enviando, yo voy a hacer lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que nuestro nombre ya está borroso en la lista? En la lista de invitados. ¿Será que nuestro nombre se está opacando? Miren, de verdad, es de verdad que todo cuanto Él ha dicho para su vida y para mi vida, es de verdad que Él lo va a cumplir, es de verdad que Él no dude, no dude. Él dijo: escribe lo que yo te he dado, escríbelo en tabla y que corra y que ese nombre sea glorificado, porque todo cuanto yo he dicho, yo lo voy a cumplir. Es que no se va a quedar con nada, mi amado, al final de nuestro camino. Yo estoy seguro que aquí conmigo todos vamos a hacer un Josué, que vamos a levantar nuestra mano y le vamos a decir: Señor, gracias, porque no faltaste a ninguna sola de las promesas que determinaste para mi vida. Gracias porque todo cuanto dijiste se cumplió. Gracias porque todo cuanto prometiste y está escrito, yo lo creí, caminé en pos de ello, me revestí de ello, me envolví en ello y me levanté. Es que no se lo dijo el pastor, no se lo dijo un libro de teología, no, lo dijo Él, y si Él lo dice, lo va a cumplir. Y ese tiene que ser un fundamento del que no nos podemos soltar nunca. Claro, nosotros tomamos una palabra, creemos en ella, caminamos hacia ella y luego, como vemos que no funciona, pues a ratos queremos como quedarnos, pero no, Él lo dijo. Y mire, unos pasajes que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, que es un llamado para que nosotros volvamos cada uno a la senda que hemos dejado, o que volvamos cada uno a todo lo que el Señor quiere que nosotros retomemos a diario en nuestra vida. Y son los mensajes que el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que existían en ese momento. A cada una le escribe un llamado, a cada una le hace a unos les hace una advertencia, a otros una exhortación, a otros los estimula a seguir. Y entonces él empieza y, por ejemplo, a Éfeso le dice: conozco tu paciencia, conozco tu trabajo, conozco todo cuanto eres, pero dejaste tu primer amor. Y termina diciéndole: vuelve a retomar el primer amor. Pero al final de todo lo que le está pidiendo, le dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, que oiga lo que Dios quiere que tú cambies. El que tiene oídos, que oiga para que tú te seas levantado. Porque le dice: si tú vuelves a tu primer amor, entonces te daré de comer del árbol de la vida. Le está diciendo: regresa para que comas del árbol de la vida. Y luego viene y le habla a la iglesia de Esmirna y vuelve y le dice: conozco tu pobreza, conozco tu tribulación, pero eres rico, no te preocupes, todo lo que te está pasando no es para daño, todo lo que te está pasando es para bien. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le está diciendo: hay tribulación. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Él, Jesús, se lo está hablando, se lo está revelando. El apóstol Juan lo está escribiendo y le dice: si tú oyes lo que el Espíritu te está diciendo en esta mañana, si tú entiendes que en medio de la tribulación, que en medio de la prueba tienes que vencer, te tienes que sostener, entonces no sufrirás daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Vuelvo y lo repito. La primera muerte es cuando Adán peca y es separado de la gloria de Dios. Esa es la primera muerte, porque muerte es separación de la presencia de Dios. La segunda muerte es el que hemos tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, rechazarlo. Ya no va a haber una segunda oportunidad. O sea,
Esa es la que nosotros tenemos. ¿Y qué dice? El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, dice a las iglesias. ¿Quién lo dijo? Él. Luego le da un mensaje a Pérgamo. Le dice: conozco tus obras, conozco, no has negado mi fe, te has sostenido, pero tengo contra ti que tienes doctrinas de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Vaya, no se preocupen, enrédese con cualquier mujer, con cualquier hombre, no importa si es casado, si es un hombre ajeno, si es eso, inclínese a los amores que no deben inclinarse. Y eso le dice: yo lo aborrezco, pero si te arrepientes, yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y vuelve y le dice: al que tiene oídos, que oiga. Y si tú escuchas y te apartas de esa doctrina y te apartas de esos preceptos, entonces yo te daré una piedra con un nombre nuevo. ¿Qué significa tener un nombre nuevo? Significa un nuevo comienzo, significa una nueva vida, significa un nuevo renacer. Y nuevamente le dice: esto dice el Espíritu a las iglesias. Oiga, que es Dios quien lo está diciendo, que es Dios quien lo está levantando. Y luego le manda un mensaje a Tiatira y le habla, dice: conozco tu amor, tu fe, tu servicio, pero te has dejado llevar de Jezabel, te has dejado llevar de alguien que te enseña doctrinas falsas, de alguien que te lleva a doctrinas erradas, de alguien que te está conduciendo a caminos que yo no he preparado. Pero yo te doy un tiempo para que te arrepientes. Pero si no se arrepiente, entonces será arrojado en cama, entonces tendrá gran tribulación, entonces sus hijos serán heridos de muerte. Sí, pero por favor, vuelve, dice el Señor, vuelve y escucha. Y lo que tienes, que me impresiona, es de los mensajes que más me impresiona. Dice: retén lo que tienes, aférrate a lo que conoces, abrázate a lo que tienes, a lo que Dios te ha dado, a lo que Dios te ha enseñado. Y si tú lo retienes y si tú estás, yo te daré la estrella de la mañana, yo te recibiré con mi Padre. Y esto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que dice ¿quién? Lo que dice Dios, lo que dice Dios. Y si usted esta mañana, tanto aquí o en el momento en que usted escuche esta enseñanza por el internet, usted puede decir: en verdad yo estoy reteniendo lo que Dios ha dicho de mí, o lo solté, o lo dejé. No hagas, vuelve a tu primer amor, suelta el celular, toma la Biblia, deja de perder el tiempo con las cosas que perdías el tiempo, de que pierdes, y vuelve a retomar, vuelve a tu principio, vuelve a adorar, vuelve a creer, vuelve a crecer, porque Él lo dijo, no lo dijo el hombre, Él lo dijo. Y luego habla a Sardis y le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que necesitas salir de ellas, porque yo no he encontrado, le dice, tus obras perfectas delante de mí. Y le dice: ahora que tus obras se muestren con unas vestiduras blancas, con unas vestiduras dignas delante de mí. Y si tú lo haces, jamás voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Jamás, y confesaré tu nombre delante de mi Padre. Y vuelve y termina diciendo que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que Dios está diciendo, le escribe a Filadelfia: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Y sé que aunque has tenido pocas fuerzas, sigues sosteniendo mi nombre, sigues guardando mi fe, ¿sí? Y yo mostraré a los demás que no te has equivocado. No te has equivocado, aunque las fuerzas se te agotan, no has soltado tu palabra. Y vuelve y le dice: si tú continúas así, yo te haré una columna en mi templo. Si tú continúas así, yo haré de ti una nueva ciudad, una ciudad santa, y te daré una vez más un nombre nuevo. Y esto dice que el Espíritu a las iglesias. Y el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Será acaso que nuestro oído se acabó? Y el mensaje lo dice, es muy fuerte, ¿no? Decídase, no sea tibio, sea frío o sea caliente.
porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Tome determinaciones que lo lleven a caminar y a crecer en el llamado que Dios entregó. Porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Ya el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre. Y vuelve y dice, y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Que oiga qué? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Si nosotros dejamos de escuchar lo que Dios dice, nuestra vida siempre se va a tornar mal. Se va a tornar difícil, se va a tornar complicada. Mire, hay metas, hay sueños en nuestra vida. Yo los tengo y estoy segura que usted los tiene. Yo tengo anhelos y estoy segura que usted los tiene. Y es bien tremendo que nosotros... Pueden pasar los años, seguimos teniendo sueños, seguimos teniendo metas, seguimos teniendo cosas en las cuales necesitamos y queremos ser levantados, pero es necesario que Dios hable acerca de ello. Es necesario que Dios diga acerca de lo que usted va a hacer. En estos días yo le decía al Señor, tratando de tomar algunas determinaciones con mi esposo, y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, mírame, Señor, como esa persona incapaz. Señor, yo hoy te suplico, Padre, vuélveme a hablar. Hay muchas cosas en las que en realidad yo necesito escucharte. Hay muchas cosas en las que yo hoy renuncio a hacerlas por conocimiento, yo hoy renuncio a hacerlas porque algo diferente. Yo hoy necesito que me adviertas, que me llames, que me estimules, que me digas detente, que me digas puedes seguir. Necesito escuchar tu voz. Y cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, cuando empieza a escuchar demasiado las otras voces, cuando la mente se empieza a llenar de tantas cosas que Dios no está diciendo, de tantas cosas que Él no está determinando, hay momentos en los que usted se deja llevar, y yo me dejo llevar tanto por lo que el hombre muestra, que opacó la voz de Dios. Y hoy es el tiempo de volverle a decir, Señor, si tú lo dices, yo lo quiero creer. Si tú le dices, yo quiero ir en pos de ello, y de tener presente eso, que usted de Dios solamente tiene sus palabras. Usted de Dios solamente tiene sus promesas. Usted de Dios solamente tiene lo que Él ha dicho de su vida. Es pararse al frente y decirle, Señor, es que tú dijiste, es que tú dijiste, es que tú dijiste que mis hijos son bendición, es que tú dijiste que yo era la puerta de entrada a mi casa, a mi familia, es que tú dijiste, Señor, que a pesar de que yo estuviera pasando por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarías conmigo. Pero ¿cómo se hace efectivo lo que el Señor dice? Cuando usted lo declara. Usted no solamente puede decir para dentro de usted y para su pensamiento, es que el Señor dijo. No, usted tiene que decir, el Señor profetizó, dijo, declaró y estableció para mi vida que yo soy cabeza y no cola, que yo estoy encima y no debajo, que yo presto y no pido prestado. El Señor dijo que yo soy sano, el Señor dijo que había victoria, que había bendición. Y cuando usted se planta en esa palabra y se planta en esa roca, y todo lo que construye lo construye basado a todo lo que Dios dijo, entonces nuestra vida va a cambiar. Sea lo aseguro que va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él dijo. Pero la pregunta hoy es, ¿mis oídos sí están atentos? Pregúntale a la persona que tiene al lado, o adelante, o al frente, o atrás. Dile, ¿tus oídos sí están atentos? ¿Tú sientes o te olvidaste? ¿Sí? ¿O te olvidaste de que Él lo dijo? Recuerdo, es que no sé por qué hoy se me fueron los nombres de aquellas personas, que el Señor le dijo a alguien, ve y solicita la visa para ir a los Estados Unidos. Y le dices que yo te mandé. Entonces llegó y se paró. Entonces solicitó la visa y se la negaron. Allá en el África. Entonces, ¿qué le dije, Señor? ¿Qué hago? Regresa en el turno de la tarde. La persona regresó en el turno de la tarde. Y le dijo, ¿y usted por qué quiere ir a los Estados Unidos? Le preguntaron. Y él dijo, no, es que yo necesito ir a predicar el evangelio, yo necesito. Entonces, que la señora empezó a sellarle la entrada, la visa, y que le dice,
¿Y usted no cree que los Estados Unidos ya tiene mucha gente pobre para que usted también vaya? ¿Y qué le contestó? Pues yo creo que el que ha sostenido a Estados Unidos sin mí puede sostenerlo conmigo cuando yo llegue allá. Y se fue, y fue a los Estados Unidos. ¿Quién lo dijo? El Señor. El Señor, y son cosas que aparentemente parecen sencillas, pero no, Él lo dijo. Él lo dijo. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba yendo a sacar la libreta militar, el Señor le dijo que haga en esa fila, en esa parte, y que ahí, y él no, qué pereza. Ya me dijeron, bueno, pero el último decidió obedecer. Y es tan sorprendente cuando usted va a desatar el pollino, porque Él lo dijo. Es tan sorprendente cuando usted hace algo porque Él lo dijo. Es tan sorprendente cuando usted dice, wow, Señor, claro, es que tú me estás enviando. Porque cuando Él me envía y yo voy y yo obedezco, Él obra a mi favor. Él actúa a mi favor, Él hace a mi favor, porque el cielo, la tierra, cuánto existió, cuánto existe y cuánto existirá, Él es el dueño. Y todo tiene que sujetarse a la voz del Señor. Él dijo, os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Con qué? Con su boca. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Colóquese de pie, vamos a orar en esta mañana y usted en su corazón y en lo que sepa que hay en él, decirle al Señor una vez más, bueno Señor, perdóname porque tú lo dijiste y tú lo estableciste, pero yo le he olvidado. Porque yo he querido caminar en pos de mi llamado. Y a veces Él hace algo. Él te dijo, no, no vayas, pero tú vas y vas y vas y te metes y te envuelves en lo que Él no te mandó a hacer, hasta que llega un momento que se levanta de su trono y le dice, no más, ya no más, no sigas caminando. Y hoy le vamos a decir al Señor con todo nuestro ser, entendimiento, razón, corazón, que nos perdone. Que perdone por haber olvidado quién lo dijo. Que nos perdone porque en verdad la tierra entera está esperando la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Pero no puede haber una manifestación gloriosa donde no hay obediencia. No puede haber una manifestación gloriosa donde nos estamos olvidando del principio fundamental, que es edificar nuestra vida en la palabra y en la roca que es Cristo. No podemos dejar a un lado nuestra vida en nuestras propias manos sin olvidarnos de lo que Él dijo. Padre, en esta mañana, Señor, yo presento, bendito Rey, Señor, tus hijos delante de tu altar, delante de tu presencia, Señor. Y te clamo, Espíritu de Dios, que como está escrito, tú nos recuerdes todas las cosas, Señor. Y que nosotros podamos decir, mi vida está en victoria porque Él lo dijo. Hay sanidad en mi cuerpo porque Él lo dijo. Emprendo un nuevo camino porque Él lo dijo. Quiero ir en pos de tu verdad, en pos de tu llamado, en pos de tu presencia, porque tú lo has dicho. Y ahí donde está, mientras adora, vamos, recuerde el que le ha dicho, el que ha hablado a su vida. Yo recuerdo que Él ha dicho que mis hijos irán en pos de Él, que este es un llamado, que Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Que todo aquel que en Él persevere, en Él encontrará. Y vamos, dile en esta mañana, Señor, he caminado en pos de mis propios anhelos, he caminado en pos de mis propias palabras, de mi propio llamado, pero hoy renuncio a ello. Y hoy vengo a decirte gracias, Señor, porque tú lo dijiste. Gracias, Señor, porque tú lo determinaste. Gracias, Señor, porque si tú lo dijiste, yo desataré el pollino. Porque si tú lo dijiste, yo daré vueltas alrededor de Jericó. Porque si tú lo dijiste, yo quebraré las teas. Porque si tú lo dijiste, yo caminaré en pos de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor.